Triunfar en un mundial. Seguro que es la cosa más difícil que existe en el fútbol. ¿Cuántas leyendas no hemos visto llegar y fracasar y decepcionar e intentarlo otra vez? Y cada 4 años es la misma historia porque... ¡Ay! Aquí andabas, creo que te encontré, te estaba buscando. El caso es que hay jugadores con los que ha ocurrido exactamente lo contrario. Aquellos que solamente han aparecido en el mundial. Hablaremos de ellos. Aquí, en Cali Arena. Pues lo dicho, vamos a hablar entonces de aquellas raras especies de futbolistas que solamente han jugado realmente bien en algún mundial, o en algunos casos en varios. Vamos a ver cuántos de estos pueden recordar. ¿Se acuerdan, por ejemplo, cuando Yerry Mina anotó 3 goles en un mundial? Claro que se acuerdan, fue hace apenas 3 años y medio. El problema es que pasarán más años, mundiales, décadas, y en lugar de que su nombre quede fuera del alcance de nuestras memorias, aplastado por futbolistas de mayor calidad y resonancia a través del tiempo, de Yerry Mina nos seguiremos acordando, al menos cada vez que aparezca un jugador sin zapatos o un defensa goleador en las Copas del Mundo por venir. El primero se lo hizo a Polonia, en el que era el debut de Mina en los mundiales. Contra Senegal, otra vez de cabeza, anotó el gol que metió a Colombia en octavos de final. 2 goles en 2 partidos ya era formidable y chistoso en un jugador tan poco especial como Yerry Mina. Pero faltaba más. Ocurrió en octavos de final contra Inglaterra en el último minuto del partido. Mina de cabeza, obvio, lo hizo por tercera vez en 3 partidos seguidos. Sus 3 primeros y hasta ahora únicos partidos en un mundial. Con ese gol, Colombia empató a Inglaterra y llevó el juego a tiempo extra. Después, Colombia cayó en penales y con eso cortó la racha de Yerry Mina, que de todos modos se convirtió en el primer defensa central en la historia que anota 3 goles en un mismo mundial. Otro futbolista que ya tiene su lugar reservado en la historia de los mundiales, pero que difícilmente encontrará un mausoleo en la historia del fútbol como tal, es Denis Cheryshev. Estaba destinado a ser recordado únicamente en las trivias más difíciles del futuro, cuando preguntasen cómo es que se llamaba aquel jugador de Real Madrid que incurrió en alineación indebida y le costó al equipo merengue la vergonzosa eliminación en Copa del Rey. Pero Cheryshev se desmelenó con 4 goles en Rusia 2018. No cualquiera hace 4 goles en un mundial. Para empezar, Messi y Cristiano Ronaldo, en el mejor mundial de cada uno, apenas llegaron a 4. Pero es que los de Cheryshev, aparte, fueron golazos y significaron tanques de oxígeno para que el anfitrión tuviera mucha más vida de la esperada en una Copa del Mundo en donde muchos pensábamos no podría evitar el ridículo. Cheryshev, jugador intermitente y de chispazos en Villarreal y Valencia, se disfrazó por un mes en el crack que Rusia no ha tenido en décadas. Lo más notable es que tenía 27 años cuando se jugó el Mundial. Nunca había metido un solo gol con su selección y se destapó con doblete en la inauguración, justo cuando todo el mundo estaba pendiente, y volvió a aparecer contra Egipto. Cerró con broche de oro en cuartos de final con su inolvidable golazo a Croacia y ya no volvimos a saber más de él. Confieso que durante horas y horas debatí contra mí mismo si James Rodríguez merecía o no el maltrato de entrar en esta lista de infames gloriosos. Si le comparamos con Mina, Cheryshev y alguno de los personajes por enlistar, James no tiene nada que hacer aquí. Después de todo, tuvo su gloria efímera con Porto y Real Madrid. Ahora bien, cuando pasen los años de 4 en 4, llegará el día en que de James solo quede el recuerdo de Brasil 2014. Campeón goleador de un mundial y sin ser delantero. De esa renta ha vivido y vivirá toda la vida. Y se lo ganó a pulso. En un estado de forma e inspiración que ya no sería capaz de repetir nunca más, James guió a una Colombia que animó como nadie aquel mundial. James Rodríguez, de 23 añitos, metió gol en todos y cada uno de los partidos, incluido el bombazo a Uruguay, quizás el más espectacular de todo Brasil 2014. 4 años más tarde, llegó mal físicamente a Rusia 2018. Jugó solo 150 minutos y metió 3 goles menos que su compañero Yerry Mina, o sea, 0. Hoy James tiene 30 años y se nos fue a Qatar antes de tiempo, no a preparar su tercer mundial, sino a terminar una carrera horriblemente truncada.
En la prehistoria mundialista previa a la globalizada televisión satelital, el Mundial era la única plataforma en donde podíamos descubrir joyas que se mantenían ocultas fuera del alcance del público internacional. Probablemente Asamoah Gyan fue el último de esta clase de cracks que ahora son descubiertos antes de la adolescencia y pronto se dan a conocer en los grandes escenarios que todo mundo ve sin tener que esperar al Mundial. Ahí radicaba la magia de Asamoah Gyan, en la novedad de ver algo que no conocíamos, en ese número 3 en la espalda y en el cabello, que nada tenía que ver con su posición de centro delantero. Gyan no brilló en un mundial, sino en 2. En Sudáfrica 2010 lideró a Ghana allá donde ningún otro equipo africano había logrado siquiera acercarse, los cuartos de final en el único mundial africano, y en donde Gyan falló aquel penal que provocó Luis Suárez con aquel famoso paradón. Tras protagonizar semejante drama y tragedia, Gyan volvió 4 años después en Brasil 2014, anotó 2 goles más y con 5 en total se convirtió en el máximo goleador africano en la historia de los mundiales. Su historia a nivel de clubes es mucho más rápida de contar. Tras brillar en Sudáfrica 2010, llegó al Sunderland, metió 11 goles, le cuadriplicaron entonces el sueldo en Emiratos Árabes Unidos y ahí fue a dar a los 25 añitos. Cuando se acabó su contrato en Emiratos, se fue a ganar todavía más dinero y acabó en el fútbol chino, siempre lejos de los reflectores de Occidente. Italia ganó su 4º mundial gracias a Fabio Grosso. No solo porque el entonces jugador del Palermo fue el encargado de cobrar el último penal, el de la victoria contra Francia, tras el fallo de David Trezeguet en la final. Antes de ello, un clavado suyo dentro del área australiana permitió que Italia avanzara a cuartos de final cuando se le venía la noche. Y por si fuera poco, con estas 2 acciones que ya le reservarían por sí solas un hueco en lo más alto del Olimpo mundialista, lo más importante aconteció en semifinales contra el anfitrión Alemania, cuando un gol suyo al minuto 14 del segundo tiempo extra, a 1 minuto de irse a penales, le dio a Italia el boleto a la gran final. Pero si quitamos ese mes de la más absoluta inspiración jamás vista en un futbolista de su poco nivel, queda muy poco por destacar en la carrera de este gigante lateral izquierdo de 1,90 m que gracias a su tremendo mundial aún se dio el lujo de ganar la Serie A con Inter y Juventus en el ocaso de su carrera. No quisiera faltarle al respeto a una leyenda del tamaño de Miroslav Klose, no. Pero cuando pensamos en los grandes delanteros de todos los tiempos, ¿por qué nunca lo incluimos? Fácil, porque no fue nada comparable con Marco Van Basten, ni con Ronaldo, ni con Gerd Müller, ni con Ferenc Puskás, ni con Eusebio, ni siquiera Hugo Sánchez. Tan solo fue el mejor goleador en la historia de los mundiales. Eso sí que es indiscutible. Todo empezó con un hat-trick en su debut mundialista. Alemania 8, Arabia Saudita 0 en Corea-Japón 2002, donde anotó 2 goles más en la poca exigente fase de grupos. En Alemania 2006 hizo otros 5 para llegar a 10, aunque solo uno de ellos, en contra de Argentina, fue en partido a vida o muerte. Su producción bajó en Sudáfrica 2010, metió solo, entre comillas, solo 4 goles, pero ahora sí, 3 de ellos fueron en octavos y en cuartos de final. A Brasil 2014, Klose llegó viejo y cansado, pero con el olfato suficiente para anotar un gol en fase de grupos y por primera vez en su carrera, un gol en semifinales. El número 16 en el 7-1 contra Brasil, que por si no hubiera sido lo suficientemente doloroso y humillante, rompió el récord del brasileño Ronaldo. Y a nivel de clubes, apá, bueno, no fue un desastre, pero en su larga carrera, solo 2 veces hizo más de 15 goles en una temporada. La primera, justo cuando metió 16 con el Kaiserslautern y se ganó la convocatoria a su primer mundial, en 2002. Después, solo una campaña brillante, la previa a su segundo mundial, donde por única vez fue campeón de goleo, Bundesliga 2005-2006 con el Werder Bremen. Lo demás fue vivir holgadamente de sus rentas mundialistas. Sigamos viajando atrás en el tiempo y parémonos ahora en Corea y Japón 2002 para poner sus memorias al límite. Qué buenos parecían los turcos en aquel mundial, que si se quieren hacer los jóvenes y decir que no les tocó verlo, entonces se los cuento. Hakan Şükür era el más famoso, goleador leyenda del Galatasaray. Emre Belözoğlu, mediocampista total, el único que puede estar exento de esta lista porque tuvo su ratito aceptable en el Inter de Milán. Umit Davala, genial volante por derecha, o al menos así lo indicaban sus actuaciones y sobre todo peinado en aquel mundial de inspiración en el que Turquía quedó tercer lugar. Luego estaba el inolvidable extremo Hasan Şaş, que tenía todo lo de Umit Davala,
La mitad de su peinado, eso sí, pero metía el doble de goles. Y encima de todos ellos, la mítica figura de Rushtu Rechber, el mejor mal portero de todos los tiempos. Rushtu y su maquillaje antirreflejante. En toda su carrera jugó 432 partidos de liga a nivel de club, 4 de ellos desastrosos en la portería del FC Barcelona. A lo largo de 18 años defendió 120 veces la meta de su selección y aunque tuvo aún su instante de gloria en la Euro 2008, fueron 7 partidos en el verano de 2002 los únicos que en realidad merecen un hueco en nuestra memoria. Misma sentencia que aplica para genios por un mes como fueron Ümit Davala y Hasan Şaş. Los turcos no fueron los únicos cracks que caducaron más rápido que un vaso de leche a temperatura ambiente en el verano de 2002. Lo mismo podemos decir de las estrellas fugaces senegalesas, cuyo buque insignia respondía al nombre del Hadji Diouf. Bueno, lo más probable es que ni siquiera respondiera a su nombre, así de intratable y díscolo era esta joya de futbolista que conocimos en aquella inauguración en la que Senegal venció a Francia, el campeón del mundo, con gol de Papa Bouba Diop, que en paz descanse desde el año pasado. El Hadji Diouf no metió ni un solo gol en aquel mundial y apenas una asistencia, pero su forma de jugar llamó tanto la atención que le hizo merecedor de un puesto en el equipo ideal de Corea-Japón 2002. El eléctrico y técnico jugador fue fichado por el Liverpool y fracasó rotundamente. Luego se fue al Bolton, de ahí al Sunderland y de ahí al Blackburn y luego al Rangers y al final al Leeds United y le fue mal en todos lados. Pero era tan bueno que los equipos no podían dejar de darle una nueva oportunidad y así fue durante 11 largos años en los que se convirtió en el jugador más odiado de la Premier League. Los escupitajos a la cara de rivales y aficionados fueron a la carrera de Diouf lo que los mordiscos a Luis Suárez. Acumuló hasta 4 de ellos en una carrera mucho más recordada por su poca clase como ser humano que tanto contrastó con su clase psicomotriz. Esta es dedicada a los más viejitos del lugar. George Hagi, enorme jugador, clase, maestría, balón parado, disparo de media distancia, drible, precisión en el pase largo, un estuche que solo sacaba monerías en los mundiales. Se dio a conocer en Italia 90, ¿se acuerdan? Ok, no, pero fue tan bueno su mundial que se lo llevó el Real Madrid de Hugo Sánchez, en una época en que solo jugaban 3 extranjeros por equipo. Fue un error. Sin embargo, en Estados Unidos 94 apareció un Hagi más maduro, probablemente el mejor jugador de ese mundial. Seguro que su fracaso en el Real Madrid era un incentivo para que triunfara en el Barcelona. Todo lo contrario, le fue aún peor que en Madrid. Hagi solo encontró acomodo en Galatasaray, donde ya al final de su carrera sí que le fue bien, pero solo porque nada más ahí aguantaron las indisciplinas y rebeldía congénita del Maradona de los Cárpatos, que en 1998, ya viejo y gruñón, pero vigente e inspirado como solo cada 4 años podía estarlo, volvió a llevar a Rumania por tercer mundial seguido a los octavos de final. Tras haber sido un equipo de superélite durante 3 mundiales, Rumania no volvió ni siquiera a la fase de grupos de ningún mundial. Sin George Hagi no ha valido la pena ni siquiera intentar. Luis Hernández fue un perfecto desconocido para el mundo antes del Mundial de Francia 98 en el que metió 4 goles. Sí, es verdad que su verdadera aparición de la nada había acontecido un año antes en la Copa América 97 de la que fue goleador. Pero lejos del continente americano pocos se enteraron de la sensación mexicana que ya de 29 añotes se dio a conocer en su primer mundial. Para arrancar, 2 goles en el debut contra Corea, luego uno más de último segundo frente a Países Bajos y antes de fallar increíblemente el que habría sido el quinto, cerró su cuenta personal en octavos de final contra Alemania. 4 años más tarde, al matador lo llevaron solo a dar pena al Mundial de Corea y Japón. Un año antes del Mundial de Francia, en Boca Juniors, no lo habían dejado ni jugar. Al final, metió 132 goles en 15 años de carrera, un promedio de apenas 9 goles por año. Pero esas son las estadísticas de otro jugador, el moreno, que ya llevaba el número 15, pero aún no encontraba a su hada madrina. Al que recordaremos y seguiremos recordando será al rubio de los veranos 1997 y 98, en que el matador transformó una carrera que antes y también después de aquel mundial fue sumamente discreta. Los invito como siempre a pasarse por el cajón de comentarios y decirme qué otro jugador recuerdan ustedes que solamente destacó en los mundiales y que no haya sido incluido en esta lista. Por lo demás, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones y lo más importante de todo, nos vemos en la próxima entrega.